Muy buenos días, mi nombre es Maitela Linde Montoya, estudiante de Administración Ambiental y Sanitaria, y hoy les vengo a presentar el anteproyecto de prevalencia y factores asociados a la transmisión de parásitos intestinales en ganado bovino y caninos a trabajadores de fincas ganaderas en la vereda Cabañas del municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Este anteproyecto está asesorado por la doctora Mónica Lucía Soto Velázquez, PhD en epidemiología. La parasitosis intestinal es una infección causada por parásitos, donde se agrupan los helmintos y los protozoarios. Estos casos son predominantes en países en desarrollo y usual en países desarrollados. La Organización Mundial de la Salud agrupa la parasitosis intestinal dentro de las enfermedades tropicales desatendidas, donde uno de cada tres personas a nivel mundial se encuentra parasitada. Esto causa diarreas con altos casos de morbilidad y algunas mortalidades si no se atiende adecuadamente. Además, los niños y personas inmunosuprimidas tienen mayor predisposición a parasitarse en países como Colombia, Brasil y Perú, y entre otros por su similitud de las condiciones sanitarias y ambientales. La OPS, Organización Panamericana de la Salud, ha identificado los siguientes factores de riesgo relacionados a la parasitosis intestinal, como la carencia de acceso a agua potable, el saneamiento básico, el lavado de manos, el aseo personal y el no uso del calzado. Además, la OPS agrupa parásitos intestinales como el Ascaris lumbricoides, el Trichuris trichuria y la Irasun cinarias como geohelmintos causales de 1.500 millones de infecciones parasitarias a nivel mundial. Otras causales de la parasitosis intestinal son la globalización de los alimentos, los viajes internacionales, la migración y la higiene individual deficiente, donde esta última la menciona la OMS como una de las razones de propagación de la tenia debido a la mala disposición de excretas al aire libre de humanos portadores del parásito, siendo este un factor relevante en comunidades aisladas que no cuentan con un saneamiento básico y adecuada disposición de vertimientos de aguas residuales domésticas. Ahora, para entender mejor la parasitosis intestinal, explicaré brevemente el ciclo de transmisión parasitológica intestinal entre animales y humanos según investigaciones científicas. Inicialmente, tanto los bovinos como los caninos portadores de parásitos intestinales eliminan o excretan los huevos y quistes en las heces que contaminan al ambiente. Esto sumado a un saneamiento ambiental deficiente, donde las aguas residuales domésticas no son tratadas y son vertidas a fuentes hídricas o suelos, son de fácil acceso por parte de los caninos que por su comportamiento coprófago podrían parasitarse, entendiéndose este comportamiento coprófago como la ingesta de materia fecal, tanto bovina como humana. Esta situación que predispone al humano por la estrecha relación con el canino en donde se comparten escenarios del hogar, diseminando así parásitos a los niños mediante el contacto directo con ellos. Por otro lado, existe el riesgo de parasitismo por parte del humano durante las rutinas de trabajo con los bovinos, el cual resulta inevitable tener contacto con la materia fecal bovina, quedando así posibles residuos en el cuerpo y prendas de vestir del trabajador, que al no contar con hábitos de higiene facilita una diseminación parasitológica en el núcleo familiar. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud estima que el 60% de los patógenos causantes de enfermedad humana provienen de los animales. Esta tabla nos permite visualizar algunos parásitos intestinales reportados en Colombia que comparten entre los bovinos, los caninos y los humanos, teniendo a la tenia perteneciente al grupo de mintos con mayor prevalencia parasitológica en humanos, con un 8,6%. Incluso en la región del Magdalena Medio han llegado a reportar prevalencias de hasta el 40% de tenia en humanos. Seguido a esto tenemos la Ascaris
que también es perteneciente a los helmintos, que si bien no se encontró en la revisión infestaciones en bovinos, sí existen caninos. Se encontró por otro lado de los protozoos la mayor prevalencia en humanos por el parásito de Giardia y Cryptosporidium, el cual tiene un patrón de prevalencia alta en las tres especies, convirtiéndolo de importancia en la vigilancia epidemiológica. Para el caso de esta investigación, no se realizará la identificación de estos protozoos por su alto costo de análisis en los humanos. Adicional a esto, existen reportes de Neospora y Toxocara, que si bien no se encontró en humanos, tiene una importancia económica en los sistemas de producción, ya que podría generar una alta morbilidad, específicamente para el caso de Neospora, que genera abortos en los bovinos y crías débiles. A nivel nacional, se han reportado una mayor prevalencia en las zonas rurales, aisladas y desatendidas del país, que según estudios de investigación reportaron una prevalencia de 16% de protozoos y 14,3% de nematodos. En estas zonas es donde se encuentra una gran porción de la población con necesidades básicas insatisfechas y se identifican factores de riesgo como la edad, el saneamiento básico y el material de las viviendas. El saneamiento básico, entendiendo dentro de este la inadecuada eliminación de excretas y la carencia de acceso a agua potable. Por otro lado, con base a un proyecto piloto liderado por Becol, determinaron prevalencias en ganaderías del Magdalena Medio y encontraron que el 100% de las fincas muestreadas fueron positivas para parásitos intestinales, obteniendo así una prevalencia del 67% para helmintos y de 28,5% para himerias, que es un protozoario. Por otro lado, un trabajo realizado en el municipio de Puerto de Río que tuvo como objetivo realizar un diagnóstico sanitario en las fincas ganaderas, identificaron factores de riesgo que puede generar una posible infestación parasitológica intestinal. Estos factores fueron las rutinas de ordeño, el acceso a agua potable, el vertimiento de aguas residuales doméstica, la disposición de residuos sólidos, la higiene individual, la inocuidad de los alimentos y los protocolos sanitarios. Según el cálculo entre la población de Puerto Berrío y el Censo Nacional Bovino, dice que por cada persona hay 2,94 cabezas de ganado, demostrando que la ganadería bovina juega un papel importante en la actividad socioeconómica de la región y requiere de estudios que permitan identificar factores que puedan alterar la salud y el bienestar de las personas, tanto de los animales como de las personas. A raíz de este planteamiento del problema, se formula la pregunta de investigación: ¿cuál es la prevalencia y los factores asociados al parasitismo intestinal en ganado bovino y trabajadores de fincas ganaderas localizadas en la vereda Cabañas del municipio de Puerto Berrío, Antioquia? Este anteproyecto tiene como objetivo general establecer la prevalencia y los factores asociados a la transmisión de parásitos intestinales en ganado bovino y caninos a trabajadores de 3 fincas ganaderas de la vereda Cabañas del municipio de Puerto Berrío. Para alcanzar este objetivo general se proponen los siguientes objetivos específicos, que son establecer la prevalencia de parásitos intestinales en bovinos, caninos y humanos en las fincas de estudio, describir las características y prácticas de trabajo y hábitos de higiene personal y sociodemográficas de los trabajadores de las 3 fincas ganaderas. Y por último, identificar la asociación entre la prevalencia de la parasitosis y factores de trabajo, hábitos de higiene personal y sociodemográficos con la transmisión de parásitos intestinales de bovinos y caninos a humanos de las fincas de estudio. Seguimos con el estado del arte metodológico, donde se tuvo como objetivo analizar los métodos y diseños de investigación similares al presente trabajo de grado. Para ello, se realizó un análisis de 16 artículos de investigación similares al presente trabajo sobre las prevalencias y factores asociados a transmisión de
de parásitos intestinales de animales a humanos. Adicionalmente, se recuperaron las diferentes técnicas para el diagnóstico parasitológico y análisis estadístico, que permite una medición analítica que contenga repetibilidad, sensibilidad analítica, especificidad y reproducibilidad. Esto con el fin de determinar la estrategia más adecuada para el cumplimiento de los objetivos planteados. Para ello, se diseñó una tabla con 10 variables categóricas, con prevalencia parasitológica, identificación de parásitos bovinos, caninos, humanos, análisis descriptivo, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, factores asociados y aporte a la metodología. A cada una de estas variables se le asignó un valor de 10%, registrando si el trabajo evaluado incluía o no estas variables, y aquellos que contenían más del 50% de similitud se incluyeron en el presente análisis. Como resultado, se obtuvo que el 93% de los artículos, es decir, 14 de los 15 trabajos evaluados, presentaron una similitud mayor al 50%. Todas las investigaciones expresaron los resultados con prevalencias. Por tanto, la manera más efectiva para cuantificar la tasa de individuos con positividad parasitológica sería con estudio de prevalencia, distribuyendo las proporciones por parásitos identificados. Además, dentro de los métodos para el diagnóstico parasitológico, se observó repetibilidad en la técnica de flotación, ya que permitió identificar y clasificar de manera adecuada el tipo de parásito encontrado, ofreciendo la posibilidad de compararlo con tipos de parásitos encontrados en otras especies. Por tal motivo, se incluye dentro de la estrategia de diagnóstico la metodología de la técnica de flotación para los helmintos y los protozoarios. Además, de acuerdo con la recopilación de estudios que implementaron encuestas para determinar factores de riesgo, se estructura una encuesta distribuida en 5 grandes temas que abarcan variables sociodemográficas, prácticas higiénicas, de manejo, hábitos de vida y de conducta. Cada tema estará distribuido en diversas preguntas con una respuesta cerrada. Por último, tenemos un análisis estadístico que se realizará mediante estadística descriptiva, análisis de varianza y estudios de correlación para poder determinar los factores de riesgo asociados a la transmisión de parásitos intestinales de los bovinos y caninos al humano. Esto se hará con ayuda de los programas EpiInfo y RStudio. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se diseñó un flujograma que permite visualizar de manera gráfica y estructurada la metodología aplicada. Tenemos aquí el flujograma general, donde comenzamos con la visita a la finca ganadera y allí socializamos el proyecto. Posterior a ello, los trabajadores firman el consentimiento informado y aquí nos encontramos con una condicionante, y es si dan o no la autorización de la toma de muestras. Si la respuesta es negativa, se busca otra finca y se comienza de nuevo el proceso. De lo contrario, si autorizan, se sigue con el protocolo estipulado, que es la encuesta a trabajadores e inspección del lugar. Luego nos encontramos con 2 subprocesos, que es el de la toma de muestras fecales y análisis de muestras fecales animales. Se simbolizan como subprocesos, ya que son unas actividades complejas, donde se desprenden otras actividades y requiere otro flujograma. Ya nos vamos a ver en las próximas diapositivas estos 2 flujogramas hijos. Siguiendo, luego de esta toma de muestras fecales, se realiza la entrega de las muestras fecales humanas a un laboratorio certificado. Es importante resaltar el condicionante que se encuentra aquí, ya que es importante que las muestras sean analizadas en menos de 24 horas posterior a su recolección. De no cumplirse este requisito, el proceso se retrocede hasta el análisis de muestras fecales. Y si sí se cumple este requisito, se procede al análisis de las muestras fecales animales y la recolección de los resultados de las muestras fecales en humanos, para así dar paso a la consolidación de la información en una base de datos y posteriormente a su análisis
estadístico. Cuando ya se tiene este análisis, se procede a la escritura final del informe, la socialización de los resultados en fincas ganaderas, la sustentación ante jurados y como último paso está una tentativa de la entrega del proyecto a la Secretaría de Salud Municipal. Aquí tenemos el flujograma con el subproceso que les comentaba, que es el de la toma de muestras fecales, tanto para animales como humanas, donde iniciamos para el caso de los bovinos con estos en el corral y un corto análisis del hato como los antecedentes, que sería cuándo se hizo la última desparasitación y unos posibles síntomas o signos de diarrea en cada animal. Luego, preparamos el material, la preparación del material para la recolección de muestras y luego se pasa a cada bovino al brete y se toma, se obtiene la muestra fecal de la ampolla rectal y se recolecta y se rotula en un frasco estéril para coprológicos y se refrigeran en una cava para asegurar su cadena de frío y evitar la eclosión de los huevos. Tenemos para el caso de la recolección de muestra de los caninos, el conocimiento de los antecedentes de este y la identificación de la muestra fecal fresca. Luego se sigue con el mismo procedimiento de obtención, recolección y refrigeración. Para el caso de los humanos, se dan las instrucciones a los trabajadores para la recolección de la muestra y se entrega el kit coprológico y al igual que los caninos y los bovinos, se sigue con el procedimiento de obtención, recolección y refrigeración. Y finalizaríamos este subproceso. Por último, tenemos el flujograma con el subproceso de análisis de muestras fecales, tanto humanas como bovinas, donde se empleará el método de flotación, que consiste en la detección de los parásitos en las muestras fecales mediante una diferencia de densidad entre huevos o quistes de los parásitos y una solución de flotación azucarada. Entonces, comenzamos con el pesaje de 2 gramos de muestra fecal fresca y se mezcla con 10 mililitros de solución de flotación azucarada. Si esta mezcla no es homogénea, se sigue mezclando hasta obtener una muestra homogénea y luego se vierte esta mezcla a un tubo de ensayo y se añade más solución de flotación hasta llenar el tubo de ensayo. Posterior a esto, se coloca un cubreobjetos sobre el tubo de ensayo y se deja reposar durante al menos 10 a 15 minutos. Pasado este tiempo, se retira el cubreobjetos de manera vertical y es colocado sobre un portaobjetos para finalmente ser examinado bajo un microscopio a 100x y registrar los datos obtenidos. Y ahí finalizaría este subproceso. Y ya para finalizar, comentar que este anteproyecto a hoy lleva 65 citas bibliográficas citadas con normas Vancouver, que incluyen artículos de investigación similares y protocolos que han servido de apoyo a este estudio. Muchas gracias por la atención prestada.